Sean bienvenidos todos, compañeros, alumnos, sean bienvenidos a este podcast. Este hablaremos sobre los temas durante este semestre, cómo México fue desarrollándose, dando inicio a ciertos periodos que abarcaron diferentes fechas y presidentes. Tendremos la participación de mis compañeros y yo para explicar los temas aprendidos, dando fechas, puntos, opiniones e información sobre estos periodos, cada uno investigando un tema diferente. Esto con la más sincera intención de dar a conocer cómo fue la transformación de México y cómo sucedió. Sin más que decir, comenzamos. Como punto número uno, empezamos hablando sobre el proyecto de nación. A esto vamos a empezar con una pregunta un poco sencilla. O'Neill, te pregunto a ti, compañero, ¿qué tienes por...? Es un plan de desarrollo y de futuros de un país en el que haces tú siendo policía. Sí, está esa un poquito rara la respuesta. ¿Qué relación, ahora le pregunto a Gabriela, ¿qué relación guardan los tipos de ideología con los proyectos de nación del México independiente? Uno quería unir más gente hacia su ideología. Todos querían gobernar y ganar más terreno. Sí, estas dos preguntas como introducción a este tema y las diferentes ideologías del siglo XIX, después de la victoria de la independencia, una lucha de casi 11 años, después de eso se tomarían varios años para que la Nueva España, México, tuviera un rumbo diferente a lo que queríamos cuando peleamos en la independencia de México, la libertad. Se empezó a discutir cuál sería la forma de gobierno que el país tendría, por lo que diferentes actores políticos se congregaron en dos ideologías que imperaban en el siglo XIX, la liberal y la conservadora, que entraron en pugna por el poder adquiriendo nuevas matices, peculiaridades propias, y vamos a empezar con la ideología liberal. Esta ideología sentaba sus puestos en la transformación del país, otorgando una especial importancia a las libertades individuales. Esta ideología y defendía la igualdad de los individuos y pugnaba por restringir el poder de la Iglesia, y esta la separó del Estado. También los liberales buscaban eliminar la monarquía absoluta y los títulos nobiliarios y la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa del Estado de Derecho. Y esto también, esas son las características de los liberales, pero la ideología conservadora, por otro lado, deseaba impulsar el surgimiento de un país influenciado y dirigido por la corona española, así para mantener los privilegios y el poder eclesiástico, tal y como estos habían prevalecido durante el virreinato. Se estima que esta ideología se identificaba con los centralistas, que en su mayoría eran militares, clérigos y personajes acaudalados. Las ideologías liberales y conservadoras que acabamos de explicar formaron a México como Estado-nación. Los proyectos, pues, nomás mencionaré algunos cuantos proyectos y unas características. El proyecto monárquico, puesto por los borbonistas, que tenía características como mucha religión, un rey, está el poder absoluto y era hereditario. Mientras tanto, el proyecto de imperio de Agustín de Iturbide, que tuvo un imperio en México, que más adelante estaremos hablando, tenía características sobre el control de un estado, control de la política y control del mercado. Y el proyecto republicano de Guadalupe Victoria, que tenía características como personalismo, atracción popular. Este se separó de la iglesia y tuvo intercambios nacionales, dándole un uso al mercado internacional, que más adelante igual hablaremos cómo es que México fue dando este uso a diferentes países. En 1821, después de la Declaración de Independencia, el 15 de septiembre de 1821, fue una intención del Parlamento mexicano establecer una comunidad de México, pero en el que ambas naciones se regirían por separado, es decir, que tendrían sus propias leyes y oficinas. Después de tener de acceder todo esto,
En la noche del 18 de mayo de 1822, una manifestación de masas marcharon por las calles exigiendo que Agustín de Iturbide aceptara el trono, pues antes esta ley preveía que un miembro de la Casa de Borbón podría acceder al trono de México si no tenía alguna cara, si el rey, que en ese tiempo se tenía en cuenta eso, de que un rey iba a gobernar a México o iba a reinar a México. Agustín Iturbide fue el que la gente propuso para que aceptara el trono. El Congreso, presionado, tuvo que proclamar a Agustín de Iturbide como emperador de México, y el 19 de mayo de 1822 el Congreso mexicano nombró emperador a Agustín de Iturbide, dando una rebelión de Antonio de López de Santana, que en diciembre de 1822 los generales Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria redactaron y firmaron el plan de Casamata. En este tratado también participaron generales mexicanos para abolir la monarquía y sustituirla por una república. Además, este plan no reconocía el primer imperio mexicano y pedía la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente. En cambio, el plan de Casamata viajó a distintos lugares tan remotos como Texas, y casi todas las provincias apoyaban el plan. Esto ocasionó que Iturbide fuera exiliado. Había suprimido previamente, abdicaría al trono e iría exiliado el 19 de marzo de 1823. Estos hechos características fueron lo que conformaron el Estado mexicano de la República Federal. En este siguiente punto explicaremos cómo es que se va a representar y cómo inició la primera República Federal y cómo fue diseñada y promulgada la Constitución de 1824. En este punto se representará cómo es que empezó esta república. Dado la información por mi compañero O'Neill, te escuchamos. Muchas gracias, Jaciel. El 31 de enero de 1824, como una respuesta a los problemas políticos de organización y administración de la reciente nación mexicana, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente. Este Congreso estaba integrado por miembros con marcadas ideales federalistas. Guadalupe Victoria inició una estrategia de guerra de guerrillas con ataques breves pero fundamentales. Organizó además un gobierno en el territorio que dominaba. Fijó impuestos para el sostenimiento de la guerra, nombró jueces e impulsó los preparativos para la creación de una fuerza marítima. Jaciel, ¿tú crees que hubo cosas positivas durante la presidencia de Guadalupe Victoria? Gracias por la pregunta. Yo pienso que entre más cosas buenas y malas, yo digo que sí, pero porque derrotó el último bastión español en el castillo de San Juan de Jujula, creo, no recuerdo muy bien, en Veracruz, y que también durante este mandato se abolió la esclavitud y fue fundado el Museo Nacional, así que pienso que algunas características de este gobierno o de esta presidencia sí tuvieron algunas cosas buenas. Muchas gracias, Jaciel. La noche del 15 de septiembre se conmemora el inicio de la Guerra de Independencia de 1810 con la tradicional ceremonia del grito en todas las plazas públicas del país, mientras que al día siguiente se realiza el desfile cívico-militar. Ahora te pregunto a ti, Aurelio, ¿cuál es el significado de este desfile? El significado de este desfile, según la historia, es la remonta del 27 de septiembre de 1821 para conmemorar la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, comandado por Agustín Iturbide, frente a 16,000 jinetes, pero fue hasta el 16 de septiembre de 1827 cuando se realizó el primer festejo oficial. Muchas gracias, Aurelio. El Tratado de Velasco fue un acuerdo firmado el 14 de mayo de 1836 que estableció la retirada de las tropas mexicanas del estado de Texas, que había proclamado su independencia el 2 de marzo de ese mismo año. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio. Ahora, Pedro, ¿por qué crees que México cedió el 55% de su territorio a Estados Unidos? Se puede decir que este tratado
Más que nada hizo y puso fin a la guerra de Estados Unidos y entre Estados Unidos y México. Según sus términos, México cedió el 55% de su territorio, incluyendo partes del actual Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Muchas gracias. El 27 de octubre de 1849 se crea el estado de Guerrero. Pero, Gabriela, ¿por qué se llamó así el estado de Guerrero? Yo investigué que ante esta situación y para resolver el conflicto que había, el 15 de mayo de 1849, el presidente Herrera expidió un decreto en el que se proclamaba la creación de este estado, llamado así por el caudillo de la independencia, Vicente Guerrero, mismo que está conformado por los distritos de Acapulco, Chilpa, Tasco, Tlapa y Coyuca. Muy buena tu respuesta. El 15 de junio de 1850 se funda la Villa de Herrera. Para los que no sepan, actual Piedras Negras en el estado de Coahuila. La historia de Piedras Negras, que se ubica en el norte del estado de Coahuila, que a su vez se le llama Norte de México, inicia en el siglo XIX, cuando los primeros pobladores llegaban a la región. Se convirtió en una ciudad próspera con una economía pujante. La explotación del carbón en el subsuelo, la instalación de plantas termoeléctricas, la llegada de maquiladoras, de empresas del ramo de las bebidas y el turismo del sur de Texas han proporcionado un crecimiento sostenido a la ciudad. Y el 15 de septiembre de 1850, después de 12 años de trabajo, se inaugura el primer tramo de ferrocarril en la historia de México, contando con 11 kilómetros de distancia, el puerto de Veracruz y el Molino. Ok. De 1851 a 1853, algunos de los presidentes que estuvieron al mando fueron... Uno de los presidentes que estuvo al mando fue Antonio López de Santa Anna, que asume la presidencia por 11ª y última vez el 20 de abril de 1853. El Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal, con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El 1 de marzo de 1854, en Ayutla, Guerrero, tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Después de eso, la Ley Juárez, o también conocido como Ley de Administración de la Justicia de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, fue promulgada y hecha en México el 22 de noviembre de 1855. Esta ley suprimió los tribunales especiales, evadiendo los acostumbrados derechos militares y religiosos, para que el 5 de febrero de 1857 sea jurada en la Ciudad de México la Constitución de 1857 de corte liberal durante la presidencia de Ignacio Comonfort. El 21 de enero, Benito Juárez asume la presidencia de México como su 26º presidente. El 21 de enero de 1858, Benito Juárez toma posesión de la presidencia tras la huida de Ignacio Comonfort. Es entonces cuando comienza la administración previa a la Guerra de Reforma después del triunfo del Plan de Ayutla. El que invitó a Juárez a formar parte del gobierno del país fue Comonfort, mismo que lo nombró ministro de la Justicia e Institución Pública. Fue en 1855 cuando expidió la Ley Juárez, que suprimió los fueros militares y eclesiásticos. La batalla de Puebla fue un combate liberado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés dirigido por Charles Ferdinand, conde de Lorenzes. Y también durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue la victoria importante para los mexicanos, ya que con esas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. El 27 de febrero de 1863, en Tabasco, México, derrotan y expulsan a los invasores franceses, quienes abandonan la ciudad de San Juan Bautista. Para los que no sepan, hoy actualmente es Villahermosa, la primera región de ese país donde se expulsa
al invasor francés. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo Porfirio Díaz fue nombrado el general del ejército? Yo puedo contestar esa pregunta, compañero. Fue el 2 de febrero de 1866 cuando Porfirio Díaz recibe el nombramiento de jefe general al Ejército del Oriente por parte de la Secretaría de la Guerra. Muchas gracias, Aurelio. Como siguiente punto, el levantamiento de Puebla de 1868 fue un conflicto armado encabezado por una fracción rebelde en Puebla comandada por el general Aurelio Rivera y el general Miguel Negrete. El 16 de enero de 1869 en México, el presidente Benito Juárez crea por decreto el estado de Hidalgo. Y el 13 de noviembre de 1874, el presidente Lerdo de Tejada promulga la ley que restablece el Senado. El 8 de enero de 1875, en la ciudad de Zacatecas, el gobernador del estado, Trinidad García de la Cadena, propone el plan restaurador del orden constitucional que busca levantarse en contra del presidente Benito Juárez. El 20 de noviembre de 1876, José María Iglesias ocupa la presidencia de México como su 32º presidente. El 23 de noviembre de ese mismo año, en México triunfa el plan de Tuxtepec, renuncia el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y 5 días después, Porfirio Díaz asume la presidencia de México como su 33º presidente. Uno de los periodos que abarcó diferentes cosas, entre uno de los personajes más aclamados o más conocidos, Benito Juárez, y vimos cómo es que en este periodo hubieron muchas fechas importantes, tanto como la creación del primer ferrocarril, entre otras cosas. Pero después de que Díaz asume la presidencia de México, vamos a entrar con un punto muy importante, y creo que uno de los más importantes de este podcast, el porfiriato. ¿Qué pasó en la presidencia en el gobierno de Porfirio Díaz? ¿Lo hizo bien? Muchos piensan que sí, otros que no. Muchos piensan que fue uno de los mejores periodos de México, otros dicen que no es así. Bien, y vamos a empezar con este punto. Compañero Pedro, empezamos. Ok, para empezar, porfiriato, ¿me podrías decir, antes que empezaron, por favor, qué sabes o qué crees que es el porfiriato? Claro que sí, compañero. Es una parte de la historia en el que él gobernó el general Porfirio Díaz por al menos 30 años. Es correcto, el porfiriato o el porfirismo es un periodo de la historia de México en el que Porfirio Díaz gobernó el país durante un gran periodo y que abarca desde 1876 hasta 1911, concretamente desde el inicio del primer mandato presidencial de Díaz hasta el estallido de la Revolución. Este periodo tuvo una pausa a partir de 1880, ya que cede el poder a otra persona, y en 1884 vuelve a tomar el poder para terminar en 1911. ¿Y cómo se dio esto? Pues para empezar, en 1876, el 10 de enero, Porfirio Díaz proclama el plan de Tuxtepec contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en ese tiempo. El 16 de noviembre se da la batalla de Tecoac, y para que el 21 de noviembre Lerdo de Tejada deje el poder, y terminando el 28 de noviembre Porfirio Díaz asciende al poder, iniciando así el porfiriato. Y con esto, señores y señores, se da lo que es el inicio del porfiriato o el porfirismo. Así como cualquier periodo de la historia tiene etapas, el porfiriato no es la excepción, contando con 3 de ellas. 3 etapas. La primera etapa de este régimen fue el periodo de ascenso y consolidación en el poder. Duró hasta finales de la década de 1880, pues el general Díaz conformó su propio equipo de colaboradores y cambió el Proyecto Nacional de Desarrollo, dirigiéndolo hacia el orden y el progreso. Esto luego de que los objetivos de los anteriores gobiernos, el de Benito Juárez y el de Lerdo de Tejada, habían sido la libertad y la ley. Para la primera etapa del porfiriato, que duró de 1877 a 1880, este es un periodo de pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión.
En 1878, Estados Unidos reconoce el gobierno de Díaz para que después México abra sus puertas a la inversión extranjera, principalmente estadounidense. Escobedo, siendo uno de los personajes que participó en el Porfiriato, fue aprehendido el 29 de julio de 1876 en Cuatro Ciénegas, y Díaz le perdonó la vida, pues posteriormente fue derrotado en Matamoros el general Lázaro Garza. Y terminando en 1880, Porfirio Díaz cede el poder a Manuel González. Con eso se termina lo que es la primera etapa del Porfiriato. 4 años después, iniciando en 1884 la segunda y la tercera etapa, dando así y que se den los 30 años de gobierno que dio Porfirio Díaz. En la segunda etapa de Porfiriato se distinguió por un notable crecimiento económico. Llegó hasta los inicios del siglo XX, se modernizó la minería y los comercios, en la agricultura comenzó la exportación, se iniciaron instituciones bancarias, fluyeron las inversiones de otros países y se iniciaron muchas obras de infraestructura. Pero lo más importante fue el gran tendido de vías ferroviarias y también de líneas telefónicas y telégrafas, que además de modificar la geografía, integraron al país y fortalecieron al gobierno. Esa segunda etapa es 1884 a 1910, periodo caracterizado por el centralismo y el autoritarismo. 1880, la última nación europea en reconocer el gobierno de Díaz, y 5 años después se aprueba la Ley de Instituciones de Crédito, para que al siguiente año se eliminaran las restricciones legales a la reelección indefinida. El siguiente año se crea la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas, y en ese mismo año se establece la educación obligatoria y gratuita y laica. Ya en 1894, México registra un superávit. Para el que no lo sepa, se refiere a que el país empieza a tener mejor economía. Esto quiere decir que tiene más ingresos que gastos. Y ya en 1897, el 1 de julio, se inaugura la Escuela Naval Militar para la preparación de oficiales de marina y de guerra. En 1900, iniciando el siglo XX, empiezan a organizarse movimientos opositores a Porfirio Díaz, especialmente los liberales, ya que se estaban cansando del gobierno y de los malos tratos que tenía Díaz hacia la sociedad. El 7 de agosto se fundó el periódico Regeneración, que criticó contra el régimen de Díaz. 5 años después, la reforma monetaria de 1905. Se adopta el patrón oro por la inestabilidad del precio de la plata. Y un año después, el 1 de julio, surge el Partido Liberal Mexicano, PLM, bajo el lema Reforma, Libertad y Justicia. En ese mismo año, el 30 de septiembre, se da la rebelión de Acayocán, levantamiento armado de la población contra el régimen de Porfirio Díaz en Acayocán, Veracruz. Y un año después, el 7 de enero, se da la huelga de Río Blanco. Es una huelga laboral en la mayor fábrica de hilados y tejidos del Río Blanco en Veracruz. Y ya para terminar con la tercera etapa de Porfiriato, fue el periodo de auge económico del gobierno. Se basó en la despolitización de los habitantes del país. Díaz no tenía opositores en ese momento, no tenía contiendas electorales ni críticas en los periódicos. La política se volvió excluyente. Solo participaban Díaz y los miembros de su gabinete, quienes también habían sido reelectos por lo que no ingresaban los de nuevas generaciones. De hecho, esta actitud provocó un descontento en la sociedad y también el crecimiento económico no podía ser para siempre. El Porfiriato en ese momento entró en crisis. Para la tercera etapa, el final del Porfiriato. En 1909, 22 de mayo, Francisco Madero funda el Partido Antirreeleccionista. Como ya sabemos que Porfirio Díaz había reelegido él mismo. En 1910, el 6 de junio, Madero es aprehendido en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí. Obviamente, Porfirio Díaz no estaba a favor de esta nuevo partido o nueva ley. Ese mismo año, el 10 de julio, Díaz vuelve a ganar las elecciones presidenciales mientras Madero está en prisión. En 1910, el 5 de octubre, Madero promulga el Plan de San Luis tras huir de la cárcel, exhortando a los mexicanos a luchar. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco y Pancho Villa toman la ciudad de Juárez, llamada Victoria Maderista. El 21 de mayo de 1911 se firma el Tratado de Ciudad de Juárez. Esto es un acuerdo de paz firmado por Díaz y el revolucionario Francisco I. Madero,
puso fin a los combates entre las fuerzas que apoyaban a Madero y a las que apoyaban a Díaz y concluyó la fase inicial de la Revolución Mexicana. En 1911, el 25 de mayo, dio fin el porfiriato. Díaz abandona el poder 30 años después y se exilia a Francia. Ya con esto se da paso a lo que es la Revolución Mexicana. Y me podrías decir, Gabriela, dar tu opinión más que nada sobre qué es la Revolución Mexicana o qué consideras que es la Revolución Mexicana. Claro que sí, compañero. Tengo entendido que es un levantamiento en armas que se dio esto en contra de Porfirio Díaz para acabar con su gobierno, ya que estuvo 30 años en la presidencia. Es correcto. De hecho, esta tercera etapa de porfiriato, de hecho se puede considerar la tercera etapa de porfiriato, ya que este acto fue el que acabó con el mandato de Porfirio Díaz, iniciando como huelgas, terminando con un levantamiento en armas contra el general Díaz en 1910 y culminó en 1917 con la constitución de aquel año. Pero, ¿por qué se dio ese suceso? ¿Me podría decir, Aurelio? Sucedió por el mandato de Díaz, que ya en vez de avanzar, él lo estaba convirtiendo en una esclavitud. Así es, este movimiento da inicio después de que Díaz volviera a resultar electo por el periodo presidencial de 1910 a 1914, hecho por el cual Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis, en el cual se buscaba revocarlo del poder bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Para este acontecimiento destacan 3 puntos importantes: lo que es el maderismo, lucha entre fracciones y el triunfo del ejército constitucionalista. Y en ese mismo punto se da lo que es la Constitución de 1917, dando fin a la Revolución. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México a través del lema ya dicho, sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios políticos. Madero se presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antireeleccionista en 1910 contra Porfirio Díaz, aunque poco antes de las elecciones Díaz lo encarceló y las elecciones fueron ganadas por el general Díaz. Ok, Pedro, o sea que para que Díaz ganara las elecciones, ¿metió preso a Madero? Así es, Francisco Madero, al hacer este acto, Porfirio Díaz lo metió preso, pero no conforme a eso, Francisco Madero estuvo encarcelado, sí, y en ese momento creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El manifiesto fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí y como consecuencia se levantaría la revuelta contra Díaz el 20 de noviembre de 1910, que se extendería en toda la nación. La etapa de luchas entre fracciones hace referencia a los distintos grupos que se crearon en la Revolución Mexicana, que mantenían ideologías e intereses diferentes y que fueron los motivos de la prolongada lucha. Desde su comienzo, la Revolución Mexicana no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones y conflictos internos promulgados por distintos jefes políticos y militares que fueron sucediendo en el gobierno de la nación. Se dio al triunfo del ejército constitucionalista. La causa revolucionaria por la constitucionalista, que vio sus primeros frutos en los tratados de Teotihuacán el 13 de agosto de 1914, en el que se pactó la disolución del ejército federal y la entrada del ejército constitucional a la Ciudad de México. Desde hace días antes del arribo de Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, el general Álvaro Obregón, encabezó el desarme de las fuerzas federales para garantizar su seguridad. Finalmente, la entrada de Carranza a la ciudad acaeció el 20 de agosto de 1914, acto que representó la esencia del triunfo revolucionario. Y como les digo, para la Constitución de 1917, antes de dar información de todo eso, O'Neill le va a decir qué es la Constitución de 1917 y cuál es su propósito. Ok, lo que yo investigué es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es una carta magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los
tres órdenes diferenciados: el gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Bueno, también como dato, asimismo fija esta de las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones, en el que, bueno, el poder se debe ascender y se debe establecer. En tanto a este pacto social, tuvo que tener en tanto que el Pacto Social Supremo de la Sociedad Mexicana y tuvo que tener en cuenta los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Dicho esa información, dicho todo esto, que está correcto, vamos a pasar a lo que son fechas importantes para que se vaya entendiendo mejor cómo se fue dando esto de la Revolución Mexicana. Y empezaremos con el 22 de mayo de 1909. En esta fecha se creó el Partido Nacional Antireeleccionista, PNA, por iniciativa de Francisco I. Madero. Este partido tenía como lema sufragio efectivo, no reelección, y su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México, teniendo a Madero como candidato. Un año después, el 20 de noviembre, con el objetivo de poner fin al gobierno relacionista e ilegítimo de Porfirio Díaz y de dar paso a la instauración de un sistema democrático, Francisco I. Madero lideró un levantamiento de armas que significó el inicio de la Revolución Mexicana. Así es, y para el 25 de mayo de 1911, debido a la presión social y a la presión social y política, e incluso el envejecimiento de Díaz y su gabinete, el entonces presidente de la República abandonó el poder. Tan solo 6 días después, el 31 de mayo, salió del país junto con su familia a bordo del famoso Yuque y Piringa hacia París. El 6 de noviembre de 1911, después de mucho tiempo, se celebra la primera elección democrática presidencial. En esta resultó Francisco I. Madero como presidente electo. Asimismo, el 28 de noviembre de ese mismo año, después de que Francisco I. Madero se convirtiera en presidente de México, no cumplió con las promesas de campaña. Entre esas promesas no cumplidas está el reparto de las tierras a campesinos. Debido a esto, Emiliano Zapata hizo el Plan de Ayala. En este se desconocía el gobierno de Madero y declaraba el inicio de un nuevo movimiento armado. Para que, bueno, el 9 de febrero de 1913, después de que el general Bernardo Reyes, aliado y simpatizante de Madero, fuera asesinado, comenzó la etapa que se conoce como Decena Trágica, uno de esta etapa, uno de los más conocidos. Al mismo tiempo, Félix Díaz y Manuel Mondragón encabezaron un golpe de Estado que culminó con el derrocamiento de Madero y la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia. Ok, para el 18 de febrero de 1913, en aquel oscuro día, Félix Díaz y Victoriano Huerta firmaron el pacto a la ciudad también conocido como el Pacto de la Embajada. Y para 4 días después, el 22 de febrero, como consecuencia del golpe de Estado, Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez habían sido detenidos con la promesa de ser exiliados. No obstante, fueron asesinados. El 26 de marzo de 1913, después de que de manera ilegítima y traicionera, con el apoyo de Estados Unidos y su embajador Henry Lane Wilson, Huerta toma el poder, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe y este se declaraba la creación del ejército constitucionalista y el descontento hacia el régimen huertista. En 1913, el 29 de septiembre, con el fin de incrementar fuerzas, Francisco Villa, y también conocido como Pancho Villa, y la División del Norte se unieron al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. El 15 de julio de 1914, el ejército constitucionalista logró vencer a Huerta. Este último renunció a la presidencia y se exilió hacia Estados Unidos. En ese mismo año, el 13 de agosto, ese día se firmaron los tratados de Teoloyacán, en el municipio de Teoloyacán, en el Estado de México. Fueron firmados por los generales Álvaro Obregón y el ejército constitucionalista y con el federal Gustavo A. Salas. En ese documento se declaró la disolución del ejército federal, hecho que marcó el triunfo de la revolución constitucionalista. El 10 de octubre de 1914 tuvo lugar la Convención de Aguascalientes, en el cual convocó a representarse del constitucionalismo y el villismo.
Y ya el 27 de ese mismo mes se incorporaron los zapatistas con el fin de ponerse de acuerdo. Además, eligieron como presidente provincial a Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, la convocatoria fracasó. El 13 de abril de 1915, después de que las tropas de Álvaro Obregón consiguieran la victoria sobre la fuerza de Francisco Villa en Celaya, se asumió el triunfo de Obregón durante la Revolución Mexicana y terminando por fin el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución. Este hecho se considera como el evento que puso fin a la Revolución Mexicana y así se culmina este periodo de lo que es el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Sí, dos periodos muy conocidos y muy importantes marcaron un antes y después en México, y vimos aquí cómo es que la esclavitud y tanto la ambición de poder la ambición de tener todo hicieron que Porfirio Díaz hiciera que se levantaran en armas los mexicanos para sacarlos del poder. Es un periodo muy grande, al igual que la Revolución Mexicana. Pues estos marcaron y van a marcar ahora el siguiente punto, que sería presidentes por revolucionarios. ¿Qué pasó después de estos acontecimientos? Quizás muchos de ustedes no lo sepan, quizás muchos no se han puesto a investigar qué pasó después de la Revolución Mexicana. Pues los presidentes post-revolucionarios, perdón, estos fueron después de la Revolución Mexicana, obviamente. Vamos a empezar con uno de estos, que fue Venustiano Carranza, y vamos a empezar con mi compañera Gabriela. Adelante. El primer presidente de este periodo, como tú ya lo has mencionado, fue Carranza, que había sido uno de los líderes de las tropas revolucionarias y fue el que alcanzó el poder cuando esta situación se estabilizó. Entre sus logros más importantes se encuentra la Constitución del país, promulgada en 1917. Sin embargo, siguieron produciéndose enfrentamientos entre las diferentes facciones revolucionarias. Así es, estaban por un lado los partidarios de Villa y Zapata, que pensaban que las leyes se habían quedado muy cortas, y por otro lado estaban los seguidores de Obregón, que buscaban sucederlo en la presidencia. Finalmente, Carranza es asesinado en 1920 por las tropas de Rodolfo Herrero y Adolfo Herrero y de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón en 1920 a 1924. Tras la muerte de este presidente es nombrado de forma provisional Adolfo de la Huerta. Se trató de un gobernante de transición que era favorable a que Álvaro Obregón llegara al poder y ganara las elecciones del país. Obviamente Obregón procede a repartir tierras entre campesinos e indígenas buscando la reconciliación nacional. Así es, en el exterior trató de reconducir las elecciones de Estados Unidos, deterioradas por las regulaciones proteccionistas en la industria del petróleo. En 1923 tuvo que hacer un frente a la rebelión capitaneada por De la Huerta, que pretendía volver a la presidencia, pero este no tuvo éxito. Esto posteriormente gobierna Plutarco Elías Calles, que durante sus 4 años se convirtió en el perfecto ejemplo de presidente caudillista. Durante su gobierno tuvo mucha influencia que ejerció durante el llamado Maximato. Esto posteriormente se va a hablar a continuación. De hecho, durante su presidencia fundó el Banco de México, así como la primera línea aérea. También decretó que se construyeran varias presas y escuelas rurales. Pero también tuvo que lidiar con la Guerra Cristera, la que se enfrentó en unos partidos de la Iglesia Católica. La Constitución obligaba a pagar la cuota, lo que hizo que se estallara un conflicto que no cesó hasta 1929. Y bueno, en las elecciones del 28 es elegido de nuevo Álvaro Obregón. Sin embargo, es asesinado antes de tomar posesión. Entonces cuando Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, que esto es un antecedente del famoso partido el PRI. Vamos a dar inicio ahora a un periodo un poquito más
más conocido, o pues bueno, es un periodo un poquito más importante y uno de los periodos que abarcaron muchísimas cosas a México, el Maximato, 1928-1934. Para empezar, ¿alguno de ustedes sabe qué es el maximato? Sí, de hecho es el periodo donde se sucedieron tres presidentes distintos, todos pertenecientes al nuevo partido y manejado por Elías Calles. Su política fue una continuación de la de este, que fue conocido como jefe máximo de la revolución. Muy buena tu respuesta. Bueno, el primer presidente de esa etapa fue Lázaro Cárdenas, que es elegido por Calles, el siguiente presidente, pero una vez ganadas las elecciones no resulta tan manejable como Calles quería, así que consiguió el apoyo de casi todos los sectores sociales, desde los caciques a los campesinos. En esto le permitió deshacerse de Calles y acabar poco a poco con los caudillos mexicanos. Durante su mandato cambió la ley pasando a los periodos presidenciales de 4 a 6 años como los actuales presidentes. Fundó el Partido de la Revolución Mexicana. Gabriela, ahorita me está surgiendo una pregunta. ¿Cuáles fueron algunas de sus acciones que destacan? Bueno, entre sus acciones más destacadas son la reforma agraria, que recuperaba el proyecto que anteriormente tenía Emiliano Zapata. Ese era de repartir 18,000 millones de hectáreas en las diversas comunidades. De igual forma, se procedió a la nacionalización del ferrocarril y expropió los bienes de las compañías de petróleo. Posteriormente damos inicio al gobierno de Emilio Portes Gil. Con este gobierno se vio influida fuertemente por Plutarco Elías Calles y se llegó al punto en el que él escogió a los miembros de su gabinete presidencial, a pesar de lo cual Portes Gil pudo llevar a cabo sus propios proyectos políticos en el país. El 3 de marzo de 1929 inició la rebelión escobetista en la publicación del Plan de Hermosillo, que causaba que Calles de la muerte de Obregón. Entre sus principales acciones durante la presidencia pueden consultarse la creación del Partido Nacional Revolucionario. El 4 de marzo de 1929, la organización de las elecciones presidenciales de 1929, en la cual fue ganador Ortiz Rubio. Ese presidente fue un presidente constitucional de México. Obtuvo el cargo hasta las elecciones presidenciales de 1930 a 1932. Bueno, unas características de este presidente, bueno, de solamente 2 años, bueno, hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial, iniciada en 1929. Se redactó la doctrina Estrada y se promulgó la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Como dato, la sustitución de Abelardo Rodríguez fue un presidente sustituto de México después de este presidente, que duró de 1932 a 1934. Y ocupó el cargo solamente 2 años y fue el sustituto, de Ortiz Rubio tras anunciar su renuncia. Sí, su gobierno empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron nuevas carreteras, se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, asimismo el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales, entre sus otras aportaciones. También se estableció el salario mínimo, se reformó la Ley de Patrimonio Digital. Cierto, Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien lo sujetaba al clero, haciendo cumplir la ley del culto. La política de Abelardo fue contradictoria debido a que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero de inspiración comunista, acusándolo de adoptar ideas exóticas.
Bien, cambió el nombre de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo por el de Secretaría de la Economía Nacional, pasando a depender de dicha secretaría el Departamento de Estadística Nacional. Como siguiente periodo, el cardenismo. ¿Qué es el cardenismo? Cardenismo, ¿y por qué sucedió? Bueno, esto es por el ascenso de Cárdenas a la presidencia. Sí, este inició en 1934 con el ascenso de Cárdenas a la presidencia, como ya lo mencionaste, de la mano del Partido Nacional Revolucionario, que actualmente es el PRI. Nació a su vez en una reforma posterior. Entre sus características principales es un Estado fuerte, ampliamente apoyado por el sector militar. Se llevó adelante un conjunto de importantes reformas en el sector agropecuario, reforma agraria. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto a los grandes países capitalistas. Su prioridad siempre fue la producción y no el capital. Se expandió el gasto público alrededor del 40% en crédito, comunicaciones, desarrollo agrícola y se promovió el ejido para combatir el desempleo rural. No solo eso, también se atendió y unificó el movimiento obrero, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Este presidente expulsó del país a Plutarco Elías Calles, ya que él no estaba de acuerdo con sus ideas que él tenía. Asimismo, hizo el proyecto del postulado de plan sexenal, que aspiraba a adelantar el crecimiento urbano, industrial y agrícola del país. La educación laica, la educación laica y gratuita y obligatoria hasta los 15 años de edad. Se recibió una enorme migración de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Como hemos podido leer y sobre todo escuchar, todos estos periodos fueron dados por nombres de sus presidentes actuales, sus actuales presidentes, las acciones que hicieron muchos de ellos fueron influenciados por otros, muchos fueron sustitutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en esta época todavía estar en el poder era un poquito más difícil, era un poquito, era muy, muy, muy complicado estar arriba, ya que siempre había opositores y era muy, muy, muy difícil mantenerte arriba. Bueno, como siguiente punto, vamos con la crisis social, económica y política, la transición democrática y la alternancia en el poder y una aparente estabilidad después de todos estos fechas. Comenzamos, compañero Aurelio, te escuchamos. Esto comenzó en 1980, el 1 de enero, cuando México accede por segunda vez al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente por un periodo de 2 años. En 1993, el Parlamento mexicano ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sus siglas son TLCAN, en Estados Unidos y Canadá. En 1994 inicia en enero una rebelión guerrillera en el estado de Chiapas protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por sus siglas son EZLN. Es brutalmente reprimida por los trapos de gobierno. Los rebeldes se oponen al TLCAN y desean un mayor reconocimiento de los derechos indígenas. El gobierno reconoce al Frente Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ya en 1995, bajo el gobierno del presidente Cedillo, se iniciaron las reformas internas, separación del partido y el gobierno, independencia de la justicia y el federalismo. En 1996, la economía experimenta una tendencia a la alza. Se llega a un acuerdo con la EZLN sobre los derechos de las minorías indígenas. Acuerdo de San Andrés Larraízar. Se realiza una reforma de derecho electoral, entre otras autonomías del cargo electivo. El PRI retrocede en las elecciones municipales y la inseguridad del sur se intensifica con la acción del Ejército Revolucionario Popular Izquierdo, EPTR, que combate las tropas del gobierno.
Un año después, el PRI sufre un fuerte varapalo en las elecciones y pierde su mayoría absoluta en la Cámara Baja del Congreso por primera vez desde 1929. Empieza a surgir un sistema multipartista. Posteriormente, en 1998, en el mes de enero, el gobierno de Chiapas emite la Convención de la Paz con los rebeldes de la reactividad, pero fracasa al final de este año. Bueno, y en 1999, noviembre, el PRI organiza por primera vez unas elecciones primarias para nombrar al candidato de la presidencia. En el año 2000, el 2 de julio, después de más de 70 años en el poder, más de 70 años, el PRI pierde las elecciones. El candidato del PAN, Vicente Fox, gana los comicios y promete llevar a cabo amplias reformas. El 2 de enero del 2001, guerrilleros zapatistas liderizan por el subcomandante Marcos intensifican el Zapatou, una marcha desde Chiapas a la Ciudad de México por manifestar sus demandas. Un año después, el 1 de enero, en México accede por tercera vez el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente por un periodo de 2 años. En marzo, Roberto Madrazo se reelige como nuevo líder del PRI. 4 años después, en julio de 2006, el candidato Felipe Calderón del PAN es declarado ganador de las elecciones presidenciales con una escasa mayoría sobre Andrés Manuel López Obrador, que estaba en el PRD y el PT, que desafía el resultado con protestas masivas en las calles. El Tribunal Federal Electoral confirma la victoria de Felipe Calderón. En septiembre-octubre, el presidente de Estados Unidos, George Bush, firma una ley para levantar una barrera de 1.125 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. México condena dicha construcción destinada a frenar la inmigración ilegal. En el 2008 se disparan los asesinatos relacionados con el narcotráfico. Llegan a casi 1,400 en los 5 primeros meses del año. Un año después, el 1 de enero, en México accede por cuarta vez el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente por un periodo de 2 años. En febrero, varios informes afirman que 1,000 personas mueren en violencia de relación con el narcotráfico en las primeras 6 semanas del 2009. En junio-julio de 2011, dos periodistas de investigación, Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz de la Cruz, son asesinados e incendiados separados. Agosto, un ataque contra el Casino Royal en Monterrey y causa la muerte de 52 personas. Para el año 2012, en el mes de julio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, gana las elecciones presidenciales, derrotando al veterano candidato Andrés Manuel López Obrador, y poniendo fin con esto a 12 años de gobierno del PAN. En ese mismo año, miles de ciudadanos salen a las calles a protestar por la compra de votos del PRI, mientras López Obrador lanza un nuevo desafío legal a los resultados. Esto es un periodo que hemos vivido, bueno, muchos presidentes ya que sucedieron desde el año 2000. Bueno, como datos, el gobierno de Felipe Calderón es representado como como un gobierno muy violento desde casi hace 50 años que no hubo esa violencia estando en México. Fue uno de los gobiernos que más estuvo en violencia, pues por si el presidente le declaró la guerra al narcotráfico. Esto obviamente sucedió muchas muertes y muchas pérdidas en México, aquí en donde nosotros vivimos. También como la compra de votos de Enrique Peña Nieto, todos estos dando inicio, bueno, a este periodo en el cual estamos viviendo. Ahora actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México. Bueno, este podcast fue
la intención de dar a conocer todo el proceso que pasó México desde antes de que existía, vemos cómo antes existía la corrupción, existía ciertos debates y cómo es que fueron muchos años para que en México tuviera, tuviera un gobierno estable, por decirlo así, un gobierno desde la Revolución Mexicana que veníamos trayendo desde la independencia de México, cómo es que todos esos presidentes, todos esos gobiernos fueron e implementaron nuevas formas de pensar o estuvieron peleándose por el poder. Algunos simplemente lo hicieron por tener poder y otros realmente pensaron en mejorar el país y otros solamente fueron sustitutos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Hernández Melchor Jaciel Abner, mi compañero O'Neill. Yo hablé sobre la conformación del Estado mexicano. Mi compañero Pedro. Pero Alejandro Calderón, que estuvo hablando sobre el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Mi compañera Gabriela. Soy Gabriela Aquino Hernández y estuve hablando acerca de los presidentes revolucionarios y del cardenismo. Mi compañero Aurelio. Mi nombre es Aurelio Guadalupe Martínez López. Yo estuve hablando sobre la sociedad, la crisis social, económica y política hasta la alternancia del poder. Sí, y yo, Hernández Melchor Jaciel Abner, hablé sobre los proyectos de nación y me gustó mucho yo pedí este primer tema, pues porque me pareció muy interesante y cómo es que empezó el proyecto de desarrollo del país. Bueno, espero que se haya entendido. Este podcast es informativo con muchas fechas para tener la información bien clara. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Adiós. Sale, bye.